Para hablar del tema está con nosotros Jorge Canedo Rosso, él es politólogo y bueno, primero queremos saludarlo. ¿Cómo está, señor Canedo? Muy buenos días, bienvenido a Radio Santa Cruz. Aló, muy buenos días, mucho gusto de estar con ustedes en la radio acompañándoles esta mañana en este tema tan interesante. Bien, con el politólogo Jorge Canedo Rosso, la idea es comentar, compartir esto que él ha estado también siguiendo, investigando en el marco de este trabajo del IPDRS, que es el campo como fuente de empleo temporal en Bolivia. Y ya lo decíamos, ¿no? Más allá del saneamiento, pues obviamente la tierra, este recurso natural tan importante, pues hay muchos otros elementos. Y en ese sentido, señor Canedo, nos gustaría que nos comente, por ejemplo, para empezar, cuáles las características de el empleo justamente temporal, nos decían por acá, en el campo. A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, sí, justamente como tú estabas explicando, el tema del acceso a la tierra es, si bien uno de los elementos más importantes por el tema estructural de tener la tierra como posesión, en segundo lugar está el qué se hace con la tierra, ¿no? ¿Qué hacemos con la tierra? Es decir, la producción. Y qué implicaciones tiene justamente esta dinámica de producción. Justamente la temática que se nos ha pedido trabajar en este ensayo hace referencia a dos tópicos muy importantes, que es el sector agropecuario y el tema de empleo, como tú decías, ¿no? Un tema de empleo que puede tener diferentes connotaciones. El empleo, si lo entendemos en términos generales, podría ser definido como un trabajo, una ocupación, un oficio. Esto es muy general. Si lo vemos un poco más preciso, podemos entender que es una persona contratada para ejecutar tareas específicas, estas tareas por las cuales recibe una remuneración económica. Pero como bien tú decías, hay muchas particularidades del empleo, muchas características. El empleo no solamente en el área rural, también en el área urbana, pero en este caso hablamos del área rural, puede que tenga un contrato de por medio o puede que sea un empleo de hecho, ¿no? Es decir, verbal. Puede que este empleo sea remunerado a través de salario, a través del destajo, a través del jornal, puede ser a través de alimentación misma, que es en el caso de la producción agropecuaria, puede ser un empleo fijo, puede ser un empleo temporal, puede ser un empleo de medio tiempo, de tiempo completo, puede ser un empleo formal, es decir, que tenga que esté sustentado en un contrato, que tenga un basamento legal, impuestos, seguridad social, o si es un empleo de tipo informal, no cuenta con ninguna de estas características. E incluso puede ser un empleo que esté sujeto a la intermediación laboral, que es en muchos casos una realidad que atraviesa muchos productos del sector agrícola, ¿no? En muchos lugares del país y también del mundo. Sin embargo, lo que es importante recalcar es que el empleo informal es una de las principales fuentes de empleo en el área rural, ¿no es cierto? Es más común encontrar empleo informal que un empleo formal en el área rural. Eso por un lado, estimado Julio. Perfecto, estamos en el colectivo de las 9 con el politólogo Jorge Canedo Rosso, que nos está comentando, como escuchábamos, este tema del campo como fuente de empleo, ¿no? Y como en realidad en muchos rubros, pues puede haber un abanico de posibilidades de acceder justamente a un empleo, aunque el principal por ahí es el empleo informal. En ese marco, quizás, señor Canedo, ¿qué datos existen a propósito de el empleo, la cantidad de empleo quizás que genera el trabajo de campo, el trabajo agrícola, agropecuario en Bolivia? Mire, por un lado hemos visto lo que son las características de empleo, y ya entrando a los datos que tú consultas, es importante entender que el sector agropecuario, porque es un sector económico productivo como muchos otros que hay en la economía del país, este sector agropecuario también genera una dinámica productiva y también genera empleo.
pero la particularidad del sector agropecuario es que es uno de los más importantes sectores económicos del país. Y esto se refleja, esa importancia económica se refleja justamente en la participación que tiene el sector agropecuario en el Producto Interno Bruto. La participación entre el 2013 y el 2022 en el Producto Interno Bruto es del 11.5% en promedio del sector agropecuario. Y es un sector que ha ido creciendo en promedio anual a un 3.8%. Si te das cuenta, es un crecimiento muy importante comparando con otros sectores. Incluso podemos decir que desde el 2017 el sector agropecuario ha sido el sector productivo y económico con mayor crecimiento, con un 6.6%. Y un dato que no es menor es recordar que durante la pandemia, producto del COVID-19, este sector ha sido, se podría decir, el único que ha mantenido un dinamismo importante por la importancia justamente social y de seguridad alimentaria. Entonces, con estos datos nos damos cuenta de que la importancia económica que tiene este sector es de gran relevancia para el país. Ahora, si nos centramos ya un poco más específico a ver el PIB agropecuario, Producto Interno Bruto agropecuario, de acuerdo a lo que establece el Instituto Nacional de Estadística, este PIB agropecuario está compuesto por producción agrícola no industrial, producción agrícola industrial, productos pecuarios, silvicultura, caza y pesca, y la coca como un producto aparte, ¿no? Ahora, dentro de los productos agrícolas no industriales se tiene el 52.3%, que podríamos entender que es la agricultura familiar campesina. Por el otro lado, la producción agrícola industrial representaría el 16.9%. Es decir, que en términos un poquito generales y reduciendo un poquito el análisis, entenderíamos que dentro del sector agropecuario hay dos sectores de gran relevancia. Uno, el agroindustrial, y el otro de la agricultura familiar campesina. Es en torno a estos dos sectores que se van generando la dinámica de empleo. Ambos sectores tienen sus particulares y sus dinámicas propias, pero no tenemos que caer en el error de pensar que estos son contrapuestos, más bien tenemos que entender que estos son complementarios, ¿ya? Tanto el sector agroindustrial como la agricultura familiar campesina son complementarios en la economía y en la producción del país. Es importante un estudio que presenta CIPC el año 2021, donde nos clasifica el sector agropecuario en unidades productivas. Estas unidades productivas las clasifica en un 4% de unidades productivas no familiares, un 25% de agricultura familiar consolidada, un 25% de agricultura familiar en transición, y un 46% de agricultura familiar de subsistencia. Es decir, que la agricultura familiar, de acuerdo a este estudio que presenta CISCA, sería el 96% de las unidades productivas en el país, quedando un 4% de la agricultura no familiar. ¿Ya? Pero cuando entramos a ver la dinámica de empleo, es ahí que tenemos que entender que el área rural es una fuente generadora de empleo muy importante para el país. ¿Ya? ¿Y cómo no va a ser tan importante si, por ejemplo, vemos estos datos? La producción agrícola en toneladas métricas, para tomar como ejemplo solamente el año agrícola 2020-2021, ha sido superior a 21.500.000 toneladas métricas, ¿ya? Teniendo como principal producción la caña de azúcar, es decir, en toneladas métricas. En segundo lugar estaría la soya, ¿ya? Ahora, si vemos la producción en superficie cultivada, es decir, la extensión de cultivos que hay en Bolivia, en el mismo periodo agrícola, en el año agrícola del 2020-2021, tenemos una extensión superior a los 4 millones de hectáreas, donde la soya sería el principal producto en tener mayor cobertura en extensión territorial, con el 35% de la extensión producida. ¿Ya? Estos dos datos de producción en superficie como en toneladas métricas nos demuestran la importancia en la generación de empleo.
que puede ser empleo temporal o puede ser empleo también un poco más estable. Es decir, el empleo más estable se genera en lo que es la agricultura familiar campesina. Por el contrario, el empleo más temporal se genera en lo que es la agricultura industrial. En este caso sería principalmente la soya, en el caso de Santa Cruz, ¿no es cierto? Muy bien, estamos a través de Radio Santa Cruz conversando con Jorge Canedo Rosso a propósito del campo como fuente de empleo. Estamos transmitiendo a través de todas nuestras señales y también a través de nuestra página de Facebook, amigo oyente, donde puede dejarnos quizá también algún comentario o bueno, alguna pregunta también si lo hace en este momento, o también a través del WhatsApp 720-44-99-6, 720-44-99-6, el WhatsApp de Radio Santa Cruz. Señor Canedo, uno de los elementos centrales quizás es el empleo informal en el área rural. Ahora el empleo informal tiene también una precarización de las condiciones laborales. Esta es una realidad en el área rural. ¿Qué datos se tienen al respecto? Bueno, en general en Bolivia la informalidad es superior al 70%, ¿no? El comercio o la actividad económica informal es superior a la actividad formal y el área rural no es la excepción. En todo caso, diferenciando estos dos grandes sectores que habíamos mencionado al principio, tanto de la agricultura industrial como la agricultura familiar, en ambos casos se presenta este tema de la informalidad. Tradicionalmente se entendía la agricultura familiar como una agricultura de subsistencia, ¿no es cierto? Es decir, una agricultura vinculada principalmente al consumo, vinculada a la mano de obra familiar, vinculada a la administración y las decisiones de la actividad productiva al interior de la unidad productiva familiar. Sin embargo, ya estudios posteriores, recientes, ya han un poco abierto este panorama de la agricultura familiar solamente de subsistencia a diferentes tipos de agricultura familiar. El mismo estudio de CIPCA que mencioné hace rato habla de 3 tipos de agricultura familiar: subsistencia, de transición y una agricultura familiar consolidada. Esto es el que pertenezcan a uno de estos tipos de agricultura familiar dependería en todo caso de la cantidad de mano de obra familiar que se utilice y del destino de la producción, es decir, si es más para el consumo, para el autoconsumo o también para la comercialización. En todo caso, en ambas realidades contamos con informalidad. Es decir, en la agricultura familiar lo principal que encontramos es esta mano de obra auxiliar familiar que se llama, ¿no? Es decir, como la ayuda familiar que se tiene en la producción, que no necesariamente es remunerada, pero también puede ser en algunos casos remunerada. Hay casos en los que sí existe remuneración a este auxilio, a estos trabajadores auxiliares familiares. Ahora, en el caso de la agroindustria, que habíamos mencionado el tema de la soya, que es uno de los principales productos industriales en el país, existe pues una clara dinámica de intermediación laboral, por ejemplo, ¿no? Si ustedes pueden buscar en el internet, existen empresas intermediadoras que se dedican a este rubro, es decir, a buscar trabajadores, a ver los temas de contratación, a ver los temas de tiempos, de salarios o de pagos, y pasan los trabajadores solamente a la producción, a las empresas soyeras, ¿no es cierto? Entonces existe esta característica de intermediación. Una de las características importantes de la soya en el tema de empleo es la especialización y la mecanización del trabajo. Es decir, la alta especialización ha hecho que se reduzca
la oferta laboral porque tienes en realidad necesidad de contratar más operadores de máquinas, ¿no? Y estos trabajos, estas ofertas laborales en realidad son estacionales, solamente para específicos momentos de la producción. En muchos casos, esta informalidad que tú mencionas se refleja en contratos verbales, ¿no? Contratos verbales que no están sujetos a ningún tipo de obligación del empleador, más que de la remuneración acordada al inicio, es decir, no existe ningún tipo de seguridad social o beneficios sociales. Esto ha sido también estudiado por un grupo de investigadores del área rural que realizaron su aproximación al tema de la agroindustria, identificando estos factores que te comentaba justamente. Perfecto, Jorge Canedo Rosso, antes quizás de hablar de algunas conclusiones y tal vez recomendaciones que estén justamente en el artículo que ha sido preparado por usted en esta investigación, no sé si hay algún otro elemento que comentar al respecto. Bueno, es importante para poder comprender el tema de la producción soyera que, por ejemplo, en el año agrícola 2020-2021, en Santa Cruz, la extensión de producción alcanzó a 2.800.000 hectáreas, superiores a 2.800.000 hectáreas de superficie cultivada, ¿ya? Es decir, esto representa el 72% de la superficie cultivada en Bolivia. Ahora, de estos 2.800.000 hectáreas cultivadas, el 50% de la producción ha sido soya, ¿ya? El 50%. Después, en segundo lugar, tenemos con un 11% de caña de azúcar y girasol, y un 33% de cereales, ¿ya? Entonces, lo que es importante aclarar es que si bien la soya representa una gran extensión de producción en hectáreas, por las características mencionadas hace un momento de especialización y mecanización de la producción, esta no genera pues una gran cantidad de mano de obra, a diferencia de otros productos industriales como son la caña, el algodón, el frijol, el sésamo, la chía, que sí requieren, a pesar de no tener una gran extensión de producción como la soya, sí generan una mayor cantidad de mano de obra de producción, ¿ya? Este es un elemento importante, además de que comparándolo con la producción de la agricultura familiar campesina, si bien esta no es en extensión tan grande como la soya, sí genera una fuente de empleo o de trabajo permanente a las familias, ¿no? Es permanente porque tienes una producción familiar. Eso para aclarar y ir finalizando, estimado Julio. Perfecto, señor Canedo. Quizás podríamos concluir con algunas de las conclusiones justamente que se tengan en el artículo o también, ¿por qué no?, recomendaciones, ¿no? Porque este tema de la informalidad, si bien se da en toda Bolivia, seguramente también es un tema a considerar en cuanto al campo y como fuente de empleo. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, es importante para ir concluyendo entender que el sector agropecuario es de gran importancia para la economía del país. Eso es un punto muy importante que tiene que quedar claro. Es uno de los sectores más importantes y que dan el sustento de seguridad alimentaria al país, ¿no? Un segundo elemento es que el sector agropecuario es una de las principales fuentes de generación de empleo o trabajo, ¿ya? De los sectores, de los diferentes sectores económicos productivos que tiene el país, el sector agropecuario es uno de los principales generadores de empleo. Un tercer punto para ir concluyendo, que se puede diferenciar claramente
la agricultura familiar de la agricultura no familiar. La agricultura no familiar la entendemos como la agricultura industrial, ¿no es cierto? La diferencia entre ambos estaría en el destino final de la producción, ya sea para consumo o para la comercialización, y la cantidad de mano de obra familiar que se utiliza. Es decir, la agricultura familiar obviamente utiliza una mayor cantidad de mano de obra familiar. No quiere decir que no utilice empleo. También la agricultura familiar genera empleo, pero también genera una mano de obra familiar, ¿ya? Otro elemento para ir concluyendo es que las condiciones laborales del sector agropecuario en general se caracterizan por una situación de informalidad, por ciertos grados de precariedad y principalmente por la estacionalidad, es decir, por la temporalidad agrícola, ¿no es cierto? Ese es un elemento también muy importante. La agricultura familiar tenemos que entender que es compleja porque esta se caracteriza por tener diferentes tipos de escalas de producción, ¿no? La agricultura familiar puede destinar tanto la producción al comercio como a la subsistencia en diferentes escalas. Puede utilizar mano de obra familiar como también puede generar empleo. Pero una de las características principales de la agricultura familiar es justamente la diversificación productiva, a diferencia de la monoproducción, que es característica de la agricultura industrial. La agricultura familiar genera una diversificación productiva que permite dar la seguridad alimentaria al país, ¿no es cierto? Y genera una dinámica laboral más sostenible y más amplia por justamente esta diversificación productiva. De todas maneras, como último elemento, no quisiera quedar con que estos dos tipos de agricultura son contrapuestas, sino más bien son complementarias para la economía y la producción del país. Ambas son importantes, tanto la familiar como la industrial no familiar. Perfecto, entonces le agradecemos mucho a Jorge Canedo Rosso, politólogo, y estos elementos que nos ha aportado a propósito del campo como fuente de empleo, principalmente temporal en Bolivia. Muchísimas gracias, señor Canedo. Muchas gracias, mucho gusto estar presente en Radio Santa Cruz.